Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos al canal. Acaba de terminarme el libro de Natasha Kampusch, 3096 días, por si lo quieren leer. El video del día de hoy se va a tratar sobre este caso y bueno, lo impactante y mediático que fue a finales del siglo pasado. Entonces, comencemos. Un día cualquiera, camino a la escuela, desapareces sin dejar rastro. De pronto te encuentras atrapada en un sótano oscuro y desconocido, con un captor que controla cada aspecto de tu vida. Este es el caso de Natasha Kampusch, la niña austriaca que vivió un cautiverio inimaginable durante 8 largos años. La mañana del 2 de marzo de 1998, Natasha, de tan solo 10 años, salió de la casa como cualquier otro día, pero esa mañana sería diferente. Wolfgang Priklopil, un hombre con una obsesiva necesidad de control, la raptó a plena luz del día. El hombre la llevó a un sótano insonorizado en su casa, un espacio reducido, sin luz natural, donde Natasha pasaría sus días durante los próximos 8 años. Imagínate crecer en un espacio tan pequeño que la esperanza parece evaporarse. Pero ahí, en ese sótano, es donde comienza a revelarse algo extraordinario, la resistencia psicológica de Natasha. En lugar de ceder al horror, decidió adaptarse y encontrar formas de sobrevivir. Durante esos años, Priklopil no solo controló sus movimientos, sino también intentó manipular su mente. La obligó a cumplir reglas estrictas y la sometió a constantes amenazas. Sin embargo, Natasha no se dejó vencer. A través de pequeñas acciones como leer y planificar su escape, mantuvo su mente activa. El 23 de agosto del año 2006, Natasha vio su oportunidad. Mientras Priklopil realizaba una llamada telefónica, dejó la puerta del jardín abierta. Fue en ese instante cuando Natasha corrió por su vida buscando ayuda. Imagina el valor necesario que tuvo que tener Natasha para actuar tras 8 años de encierro. Aunque Natasha logró escapar físicamente, la lucha no terminó ahí. Tras recuperar su libertad, enfrentó el juicio público, rumores y críticas. Muchas personas no entendían cómo podía hablar de Priklopil como con cierto grado de compasión. Esto nos lleva al complejo tema del síndrome de Estocolmo. Este síndrome es una respuesta psicológica que se desarrolla en algunas personas que son víctimas de secuestro, abuso o situaciones de cautiverio. Consiste en que la víctima empieza a sentir empatía, afecto o incluso apego hacia su captor, a menudo como mecanismo de supervivencia. Este vínculo puede parecer contradictorio, pero tiene raíces en la necesidad de reducir el miedo y el estrés en una situación de amenaza constante. Natasha siempre ha dejado claro algo: su historia no es sobre el sufrimiento, sino sobre la fuerza para sobrevivir. Hoy dedica su vida a ayudar a otros, demostrando que incluso tras los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de reconstruirnos. La historia tras el libro 3096 días nos enseña algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. No importa cuán oscuro sea el momento, la resistencia y la esperanza pueden ser nuestras herramientas más poderosas.